Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. Radiosapiens.es. Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuestros queridos seguidores y amigos? Yo contenta de volvernos a encontrar. Aquí seguimos, soy Carmen Cabestañ, presidenta de la asociación NACE, No al Acoso Escolar. Este curso escolar, por cierto, se está acabando ya, es decir, que nos quedan poquitos programas, probablemente el de hoy y alguno más en todo caso, y luego ya pues nos tomaremos unas merecidas vacaciones y volveremos con todos vosotros a partir del mes de septiembre. Nos acompaña una mamá que se llama Evoe y nos va a contar su historia. Adelante, Evoe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien. ¿Y tú bien? Bueno, me alegro mucho, muchas gracias, lo primero, por acercarte a nuestros micrófonos y por querer dar testimonio, porque siempre es un acto valiente, solidario, ¿no? Y en fin, y que yo creo que sirve de mucho conocer más historias relacionadas, por desgracia, con el acoso escolar. Evoe, tú tienes un niño y una niña, ¿verdad? Sí, tengo dos, la niña de 9 y el pequeño de 4. Muy bien, la niña de 9 que estará en cuarto, En de prim- tercero, en tercero de primaria. ¿Y el niño de? segundo de infantil. Muy bien, muy bien. Entonces, algo pasó con tu niña, nosotros ya llevamos un tiempo, ¿verdad? Sí. Hablando y en contacto. Y pues cuenta para todos quienes nos estén escuchando, ¿qué es lo que pasó? Pues el curso pasado, los niños de su clase de repente dejaron de tener trato con ella, tanto dentro como fuera del cole. Todo empezó fuera del cole. ¿Sí? Pues antes nos llamaban, vamos a ir a la plaza, vamos a ir al parque, vamos a hacer una cena, veniros. Pasó el verano y mm, no se nos avisaba para nada. Mm. Entiendo que al final los niños, cuando tienen mucho trato fuera del cole, al final ese apego hace que dentro se sigan unidos. Al desplazar a la niña, pues dentro empezó a sentirse sola. La empezaron a tratar muy mal, a hablar muy mal, eh, a amenazar incluso con pegar a su hermano si contaba algo en casa, hasta que se fueron de excursión y cuando volvió a casa volvió demasiado sobresaltada. Entonces no parecía una reacción normal. Sí. Le dije que se sentase conmigo a hablar, se empezó a poner muy nerviosa y vi que se tocaba los brazos y vi que tenía autolesiones de los nervios, se empezó a tocar los brazos, Mm. se empezó a hacer heridas y ya pues nos contó todo lo que llevaba pasando en los últimos meses, porque tenía miedo de contarlo y que realmente tocasen a su hermano. Ya. Yo me puse en contacto con alguna madre, con el colegio, Perdona, Evoe, ¿qué estaba pasando exactamente en los últimos meses? ¿Y cuántos eran esos meses? más o menos desde su cumpleaños, 3 meses. 3 meses. ¿Y? Sí. La amenazaban, la insultaban, la dejaban sola, además con frases que para niños de en ese momento 7 8 años se nos hacía muy raro. Por ejemplo, si no vienes conmigo, te vas a acordar de esta. Cosas así. O hubo una niña incluso que le dijo que se reía porque su abuelo había fallecido. Eso con 8 añitos en ese momento, ¿eh? ¿Verdad? Sí,
prueba evidente de que Sí, pueden maltratar desde muy pequeños y saben cómo hacerlo, por desgracia. sí, a ver, yo creo que es cuando saben hacerlo de esa manera, todo viene de casa también, Probablemente. porque un niño, a ver, yo teniendo hijos pienso que ningún niño nace con ninguna maldad ni nada. Entonces, depende de lo que vayas escuchando en casa, es cuando tú empiezas a ser así. Mm. Sí, sí, estamos Bueno, al totalmente final la de niña acuerdo. es una niña muy sensible y, claro, llegó a casa aquel día destrozada y le dije, ¿qué te pasa? Me dice, no, nada, que me han dicho que se van a reír de mí porque mi abuelo está muerto. Encima Vale, es mi padre, y claro, a mí es un tema que directamente me afecta, claro. lógicamente. Y entonces Entonces, fuiste a notificarlo, ¿no? sí, fui al colegio, hablé en varias ocasiones con la directora, eh, se reunieron conmigo, la jefe de estudios, la orientadora, y lo único que me sabían decir era que eran cosas de niños, pero a ver, si mi hija tiene la misma edad y no actúa así, igual no son cosas de niños, igual se trata de otra cosa. Intentaban minimizar la situación y a ella sus emociones, porque me contó que su tutora en uno de los recreos la cogió, le dijo, ¿podemos hablar? Estuvieron hablando un rato y ella como que le intentaba minimizar diciéndole, hombre, sabes que tus compañeros te quieren mucho, que son cosas de niños, que seguro que mañana hacéis las paces. A lo cual, cuando me lo contó a mí en casa, le dije, ¿tú te sientes mal? ¿Te duele? Pues que nadie te diga lo contrario, si te duele, te duele. Porque es una manipulación en toda regla. Sí, como además me dijo, es que me ha dicho que si quiere hacer las paces, pero forzando un poco la situación. Y le dije, si tú no quieres perdonar, no lo hagas. Mientras te duela y haya herida, no tienes por qué hacerlo. Claro. Si a ti te duele y no quieres perdonar a una persona que te ha hecho ese daño, no te sientas obligada a ello. Claro, y además, Evoe, es que hacer las paces, como la propia expresión indica, pues quiere decir que tiene que haber paz a partir de ese momento. Y la paz pues está directamente relacionada con el respeto, con la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es tan sencillo como venga, hacer las paces como muchas veces pasa, ¿eh? Claro, a ver, yo a ella siempre se lo intento explicar. Cuando tú haces daño a una persona de forma inconsciente, en ese mismo momento que ves ese daño, pides perdón porque ha sido sin querer. Pero cuando se ríen de ti mientras te provocan ese daño y ese dolor y te ven mal o no hacen nada, que te pidan perdón a las 2 semanas, no vale. Porque saben que has sufrido y aún así no han hecho nada. No han hecho nada en cuánto tiempo. O sea, cuando tú dices nada es nada de nada, ninguna medida. No, No, no. De hecho, cuando yo le vi los brazos a la niña con heridas, la llevé a urgencias, estuvieron hablando con ella a solas en otra habitación apartada. Y cuando volvieron me dijeron que era debido al estrés, a la ansiedad, porque en el colegio se la estaba tratando mal. Me dieron un parte médico, sí, con ese mismo parte yo me fui al colegio, lo entregué y me dijeron que seguramente la culpa venía de nuestra casa, como que siempre. las había dejado aquí para que ella lo exteriorizase en el colegio. Y le dije, pero no estás leyendo el informe médico. Yo no he estado con la niña, yo no he podido intervenir, ni decir, ni hacer nada. Han hablado a solas con ella y ella ha contado lo que estaba sucediendo. Claro. De hecho, en el informe solicitan abrir el protocolo antibullying y no se hizo. Bueno, te voy a decir que esto tú ya lo sabes, que mejor casi que no se hiciera, porque muy probablemente el protocolo, a pesar de ser un caso a todas luces de acoso escolar, hubiera salido negativo. Pero bueno, en cualquier caso, están vulnerando la normativa porque tendrían que haberlo abierto y están vulnerando evidentemente los derechos de una menor que tiene que ser protegida, ¿no? O sea que para ellos, si es que realmente no pueden verlo, no lo saben, dudan, dicen que es en casa, pues abre el protocolo y hazlo bien, de manera
digamos, objetiva, ¿no? Y transparente y a ver qué te sale, pero claro, no lo hicieron. No. Y bueno, empezó a tener pesadillas. Ella decía que era con el lobo feroz, pero a mí, por ejemplo, me gustan muchísimo los lobos y en mi habitación tengo peluches de lobos. Y ella alguna vez venía y me decía, mamá, ¿puedo coger este peluche? Y le dije a mi pareja, es que se me hace muy raro que diga que tiene pesadillas con el lobo feroz, pero en cambio juegue con muñecos de lobo. Claro, no cuadra. Así que al día le dije, el lobo feroz tiene nombre, ¿El lobo feroz? ¿Qué? que si tenía nombre ese lobo. Sí, Y le dije varios nombres que eran los niños de su clase. ya, Y me dijo que sí, que se llamaban así. ya. Entonces, viendo las pesadillas, las autolesiones, por mucho que nos pareciese mal cambiarla de colegio, porque al final ella no era la culpable de nada de esto, decidimos cambiarla de colegio al mismo que a su hermano pequeño. Vale. ¿En qué momento se produce ese cambio, Evoe? Pues como fue justo cuando se abrían las plazas para hacer los cambios y demás y las matrículas, pues lo hicimos ahí, en abril, mayo. Vale. La cambiasteis por vía extraordinaria. Sí, Vale. ¿Y qué? terminó en el otro cole porque quedaba un mes y medio Sí, y terminó allí y este curso ya lo ha empezado en el cole nuevo. muy bien. ¿Y qué pasó en ese mes y medio de final de curso? Hubo mucha ansiedad porque ella sabía que no había hecho nada malo, ¿Mm? no le parecía justo, al Claro, igual que a nosotros, claro. pero sabía que tenía una oportunidad de conocer a gente nueva, gente que la pudiese tratar bien. Y la verdad es que cuando fue el último día, salió muy contenta, Qué bien. pero por el hecho de pensar, esto se ha terminado ya. Ya. Sí, como la mayoría de los niños. Ahora mismo habrá muchos niños que estarán deseando ya que llegue el último día para librarse de esta tortura y poder pasar pues 2 mesecitos tranquilos. Todo esto para situar un poquito a quienes nos escuchan, sucede en una localidad de Huesca. Como nos siguen desde muchos sitios, pues bueno, pues Huesca es una de las provincias de Aragón, en el nordeste más o menos de España. Eh, y esta situación que vivisteis, al ser una localidad no muy grande, ¿ha causado algún tipo de repercusión? ¿Ha tenido repercusión en otras instituciones, en otros campos, para vosotros? Porque a veces pasa esto. Repercusión, repercusión como tal, no. Lo que pasa es que cuando acabó una cosa, comenzó otra. Entonces, Cuéntanos qué que no comenzó. tenía que ver, pues a los dos los apuntamos a la escuela de verano. Al principio no habían cogido a la niña, pero igual que ella, a otros muchos niños. ¿Mm? Y bueno, se llegó a la conclusión que ni siquiera estaban leyendo las preinscripciones de los niños. Fue un poco a sorteo. Como fuimos muchos los que nos quejamos, abrieron más plazas y la niña entró. ¿Mm? Pero cuando se hicieron las prescripciones, el niño pequeño que tenemos tiene una discapacidad del 65% y tiene necesidades especiales. El verano pasado dejaron abiertas 10 plazas para la escuela de verano para niños con necesidades especiales. Sí. Nosotros entregamos todos los papeles y en la primera semana solamente de la escuela de verano al niño se le maltrató. ¿Cómo? ¿En la primera semana? En la primera semana de la escuela de verano Sí. al niño se le estuvo maltratando. ¡Qué barbaridad! Cuéntanos, ¿en qué consistió ese maltrato? Pues no le daban de comer, no le daban de beber, le descalzaban a punto mañana hasta que yo iba a recogerle.
no le cambiaban el pañal y como mi hijo es no verbal, pues me imagino que pensaban que no nos íbamos a enterar de lo que estaba sucediendo. Entonces a mí se me ocurrió la idea de marcar el pañal por dentro, con su nombre, la fecha y la hora que yo le ponía el pañal. Marcar el tupper, el agua. Según ellos, el primer día cuando fui era que el niño se encontraba mal con las zapatillas que llevaba, le senté en el banco, él se dejó calzar perfectamente y al día siguiente yo le puse otras zapatillas por si acaso esas les molestaban, le rozaban Sí. y al día siguiente pues más de lo mismo, o sea, el niño estaba descalzo. Bueno, pero O sea que, qué se consigue con eso? A ver, o sea, ¿por qué crees tú que tienen a un niño descalzo? ¿Qué consiguen con eso? Vamos a ver. a ver, yo por lo menos es bajo mi opinión y por lo que yo vi y viví, a esos monitores les sobraba a mi hijo, Ya. Y lo que porque al quería... final tienen necesidades, al tener necesidades especiales, eh, tienen que tener más cuidado, más vigilancia y yo estuve una mañana entera con ellos dentro de la escuela de verano porque les dije, si queréis puedo venir un día, ayudaros un poco. Si tenéis alguna duda con respecto a cómo trabajar con él, pues estando ya aquí Claro. es más fácil que os pueda ayudar. Bueno, iban sin un planning de actividades, dejaban que los niños estuvieran corriendo y gritando en una habitación pequeña cerrada. Esto en el mes de julio. Salían fuera al patio porque encima la escuela de verano se hace en el mismo colegio donde va él. Y bueno, ni siquiera estaban pendientes de si algún niño no comía, le pasaba algo, nada. Esto, Después de, perdóname, güey. ¿Esto tú puedes afirmarlo porque lo viste ese día? O sea, en qué te basas sí, tú para poderlo decir? Porque ese día viste que era así, ¿no? sí, sí. Ya. Además, a ver, mi hijo es no verbal, pero el resto de niños sí, sí que Ya. hablan. Ujú. Entonces llegaban a casa y contaban lo que hacían. Y sé que varios niños, cuando lo contaban, pues las madres les parecía un poco raro, porque decían, no, es que no hemos hecho nada, no hemos hecho ningún juego, solamente corremos y hacemos lo que nos da la gana. Entonces, una madre llegó y dijo que quería ver el planning de actividades de todo el mes. Ujú. Le dieron un papel y resulta que la escuela de verano se hizo en dos partes, con una subtrata para los niños de primaria y mm, luego la parte de infantil era personas monitores de aquí, que se Sí. supone habían pasado un examen. El planning de actividades que le entregaron era de la subcontrata para los niños más mayores, porque mi hija estaba en esas actividades y cuando a mí esa chica me dejó el planning, me dijo, mamá, pero si esto es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que se lo dieron para que se callase y les dejasen en paz. Iban, se supone que casi todos los días, la última hora, hora y media a la piscina, y yo he visto cómo los niños nos echaban la crema solar porque los monitores les decía, bueno, si tenéis crema, os los ponéis entre vosotros y el que no tenga, pues no pasa nada. Como iban a la piscina municipal, yo fui dos veces porque viendo las cosas que veía, me daba que mi hijo estuviera allí. En ningún momento me acerqué por si acaso la piscina se hacían actividades, yo no quería interferir. Claro. Entonces, donde yo me ponía, podía verlo todo, pero sin estar cerca para que mi hijo no supiera que estaba y no quisiera jugar con los demás. Ujú. Yo vi cómo se iban los niños solos a las piscinas sin ningún tipo de vigilancia de ellos, porque ellos ni se acercaban, ni se metían en el agua con ellos, ni nada. El primer día que yo estuve allí, ellos no lo sabían. Cuando se iban a ir, pues 10 15 minutos antes, yo me salí de la piscina y nada más salir me llamaron desde el ayuntamiento que por favor fuese a las piscinas municipales porque entre tres monitores no eran capaces de sacar a mi hijo del agua. A ver, yo me puse muy nerviosa y entré corriendo. Además estaba en la puerta. Claro. Cuando yo entré, vi a mi hijo
dentro del agua, en la piscina infantil, solo, con los manguitos puestos desinflados y los 3 monitores fuera de agua, o sea, iban totalmente vestidos y calzados, y a ninguno se le ocurrió decir, me voy a quitar las chanclas, ya que el agua me llega por los tobillos, y voy a coger al niño. Simplemente me acerqué, le dije que si se venía con mamá, se acercó y lo cogí en brazos y lo saqué. Madre mía. Por eso creo que sí, le sobraba a mi hijo y hacían todo lo posible porque fuese una situación incómoda y me lo llevase. Fuimos en varias ocasiones a hablar con la persona que se supone se encargaba de la escuela de verano a protestar, porque no, yo no podía estar subiendo todos los días, sino a mi hijo no lo pongo en una escuela de verano, Claro, se queda conmigo yo. claro. Pero debido a 2 trastornos que tiene la necesidad de sociabilizar con iguales. O sea, es una necesidad suya Ujú. de estar en la escuela de verano y estar con niños. Entonces me dijeron simplemente que no iban a despedir a los 3 monitores. Y me rechinaban un poco porque yo decía, jolín, es que le están haciendo muchas putadas a un niño tan pequeñito y no les van a despedir. Y no le ponen una monitora que tenga una titulación para él, Claro. que tiene un 65% de discapacidad. Entonces, pues me puse a buscar y es que no hubo ningún examen, no hubo nada, fueron cogidos a dedo por quienes eran sus padres y por eso estaban allí y no se les podía despedir, claro. Al final se le puso casi a la tercera semana de la escuela de verano una monitora, pero que ni siquiera la buscaron ellos, la buscó atención temprano. Madre mía. Y yo creo que fue porque estuvimos todos esos días detrás dando por saco, haciendo lo imposible porque se nos escuchase. Pero ellos al final no la buscaron, no hicieron nada y yo pienso que ellos creían, una de dos, o que lo iba a sacar realmente de allí porque era una molestia para ellos, que ya les dije que no porque él lo necesita, o dos, que yo me iba a dar por vencido, que tampoco fue así. No, porque sabemos que tú eres muy luchadora y haces muy bien, Evoe. O sea, entonces lo que tú sospechas, y cualquiera puede inferir, deducir, ¿no? Es que no se estaba tratando convenientemente a un niño con unas necesidades educativas específicas y con una discapacidad para ver si de esa manera se libraban de él y no tenían que atenderlo convenientemente. Por lo tanto, para conseguir eso, lo que tú estás explicando es un maltrato, o sea, un maltrato reiterado por parte de esos monitores, que además creo que dices que no tenían titulación, ¿es así? Sí, sí. A ver, pienso que no la tienen, puesto que no se hizo un examen. Qué Porque al fuerte. final pienso que si se hubiese hecho realmente un examen para las 3 plazas de monitores, Ujú. mi hijo yo creo que habría estado bien, porque habrían contratado a personas, lo primero que sí saben lo que es un niño pequeño y que sí querrían ese puesto de trabajo para trabajar con niños. Pero yo creo que simplemente hubo una manipulación ahí de papeles y demás, y por eso fueron a esos 3 monitores. Parece increíble, increíble que en pleno siglo XXI, eh, llenándose la boca nuestras instituciones de hablar de atención a la diversidad, de inclusión y de todo lo demás, y resulte que estemos donde estemos, ¿no? Donde estamos, mejor dicho. Sí, porque además, después de todo lo ocurrido el verano pasado, mi hijo sigue teniendo las mismas necesidades y este año lo habíamos preinscrito en la escuela de verano porque después lo dijimos, "Mm, igual este año cambian las cosas". De hecho, Yo te iba a hemos decir, ido es arriesgado, por parte vuestra volverlo a inscribir, pero efectivamente el niño tiene todos sus derechos. a ver, más que el derecho es una necesidad, es que él en el cole está bien,
está con los niños, juega con ellos, pero son muchos días en verano, muchas semanas, que Claro, no tiene ese mismo contacto. claro. Entonces, en septiembre para él es un horror. Es, si no sería empezar de cero todos los años. Entonces, nosotros hemos seguido el proceso de este año. Sí que se ha hecho un examen, se ha hecho una bolsa de empleo, se ha hecho bien en el tema de los monitores, pero al final, pues no sé si sea porque no la tienen tomada con nosotros, pero al final ni el niño ni la niña han entrado este año a la escuela de verano. Esto es importante, por eso yo antes te preguntaba por las repercusiones. Eh, ¿Tú crees que el hecho de haber tenido, pues bueno, ese encontronazo con el colegio, primero, porque no atendían convenientemente a la niña, es decir, no estaban frenando el presunto acoso escolar que ella sufría, por un lado, y que luego, pues también esas quejas tuyas normales, como no, con respecto al niño, bueno, y también a la niña, porque había que decirlo y que insistir en que la protegieran, ¿no? ¿Crees que eso ha traspasado, pues eso, por un lado las puertas del colegio, por el otro lado, no sé quién gestiona esto, si son bienestar social, lo del verano, lo de esta escuela de La verano? escuela de verano, el año pasado, em, para los niños de primaria, fue una subcontrata que trabajó de una forma maravillosa, que todos los niños están muy contentos, y la parte de infantil la llevaba el ayuntamiento. Y este año eh, se supone que es el ayuntamiento que trabaja junto con la comarca bajo el plan corresponsable del Ministerio de Igualdad. Ya, cuando decimos la comarca, exactamente qué entidad, La comarca del Alto Gallego. perdón, La comarca del Alto Gallego. eh, los vale, del servicios Alto sociales. Gallego, sí. De acuerdo. O sea que entonces esto es responsabilidad, al menos parcialmente, del ayuntamiento de vuestra localidad. Sí. Y se supone que este año, bajo el plan corresponsable, hay ciertos baremos, hay una estructura al final para acoger a los niños. Según los vemos y demás, mis hijos, los dos deberían estar dentro, pero no han cogido a ninguno. Y de hecho, en las listas de excluidos, mi hijo está el último, por puntos, que ni siquiera han puesto los puntos para que los padres podamos verlo. O sea, no hay Es por transparencia. puntos, porque lo digo yo y ya. Evoe, lo que tú estás denunciando es que no hay transparencia en estas adjudicaciones de plazas de la escuela de verano. Ni transparencia ni nada, porque yo de hecho puse una alegación para no tener que llegar a pasar por todo lo que llevamos pasando este año, porque les denunciamos por el tema del maltrato, evidentemente, y para no tener que volver a llegar a ese punto, cuando nosotros vimos los baremos, las normativas, había cosas que a mí no me parecían bien y que no les encontraba mucho sentido, porque yo busqué los baremos del ministerio, la normativa del ministerio, Sí. y no era mismo. Se supone que el Ministerio de Igualdad, bajo el plan corresponsable, trabaja sobre todo para ayudar a las madres, a las familias que tienen a lo mejor un poco más de dificultad. En nuestro caso, yo soy cuidadora de un niño con discapacidad. El niño tiene un 65% de discapacidad, tiene el grado 2 de dependencia. Solo trabaja una persona en casa. Pues ellos decidieron, por ejemplo, los baremos a las familias monoparentales, pero a las familias numerosas, como sería nuestro caso por el tema de la discapacidad, Sí. las familias numerosas han quedado excluidas. No se hace mención a los hijos con discapacidad, a las madres cuidadoras, porque según el plan corresponsable son los primeros que están en la lista. Todo eso lo han quitado de los baremos. Y a mí la única explicación que me han dado es que los baremos están hechos
bajo la responsabilidad del ayuntamiento pensando en el bien de todos. Pero para mí es el bien de todos menos... Bueno, pero es que parece increíble porque las normativas están para cumplirlas. Entonces, tú te has leído esas normativas, las has analizado, has comprobado, ¿no? Que se hayan aplicado esos baremos y si no te entiendo mal, esos baremos, en el caso de tu hijo concretamente, no se han aplicado. Y en el caso de la niña, No, tampoco. tampoco. No, porque, a ver, la niña la tuve yo sola, entonces somos familia monoparental, ella y yo, Ya. pero tampoco se le ha puesto los puntos, digamos, por familia monoparental a ella. Ella también está excluida de las listas. Entonces, yo entiendo, Evoe, que cuando pasa esto hay que hacer una reclamación, ¿no? Sí, sí, Vale, la hiciste. Y la respuesta fue esa que tú dices de que el ayuntamiento vela por todos los niños. bueno, fue más extensa porque cuando yo busqué el plan corresponsable ponía que cuando se hace la escuela de verano en un centro, suelen ser centros de necesidades especiales también, como es el caso de aquí. Al colegio donde van los niños tienen aula de necesidades especiales y aula TEA. Ujú. Según el ministerio, por orden de preferencia deberían ir los niños de necesidades especiales del centro, seguido de los niños de necesidades especiales de los centros del mismo municipio. Ujú. A continuación, los niños neurotípicos del centro donde hace la escuela de verano. Y en el caso de quedar plazas libres, sería para el resto de alumnado. Yo eso lo puse en las alegaciones que les hice y me dijeron que no, que ellos no iban a hacer eso porque eso era discriminatorio. O sea, dejar a niños fuera es discriminatorio siempre y cuando sean, me imagino, amigos, familiares, porque que hayan dejado a un niño con discapacidad y necesidades especiales excluido y el último, por supuesta puntuación, fuera, eso no es discriminación. Bueno, y además es vulneración de la normativa según te entiendo, porque para eso Sí, había unos criterios. sí, porque al final han puesto los criterios y los baremos que ellos han considerado que son mejores. Mejores me imagino que para las personas que están dentro. Ya, y una cosita, cuando tú dices que hubo una denuncia, concretamente, ¿por qué se denuncia y a quién? Se denunció a la escuela de verano del ayuntamiento por Ajá, maltrato, por maltrato infantil a un menor con discapacidad. muy bien. ¿Y cómo siguió ese procedimiento? Ha sido complicado, ha sido muy difícil. Mm, Por suerte me puse en contacto con el Justicia de Aragón. ¿Mm? Ellos me han ayudado muchísimo con todo Para esto. que nos entiendan, el Justicia de Aragón es el defensor del pueblo, ¿no? Bien. Me puse en contacto con ellos, les mandé informes, pruebas, porque cuando sucedió todo esto, yo incluso les hice un dossier a los monitores y a la persona que llevaba la escuela de verano, mm, contándoles un poco la situación del niño, dándoles pautas, eh, ejemplos de juegos en los que él sí puede participar, porque cuando yo estuve allí, aparte de no tener ninguna actividad preparada, eran cosas que se les iba ocurriendo por el camino. Y una de esas cosas, por ejemplo, fue jugar al pilla-pilla por parejas dentro de un aula cerrada. Mi hijo tiene parálisis cerebral leve, anda, corre, pero va más despacio. Cualquier niño que ve a otro que no puede correr igual, no lo va a coger de pareja. Ujú. Entonces yo creo que eso también es algo discriminatorio para él porque se le está poniendo obstáculos para estar con los demás. Ya, claro. Entonces cuando yo hice el dossier, yo les puse ejemplos de actividades no para él, sino para que él pudiese participar con el resto, Claro. que era lo que yo buscaba, que él estuviese con los niños, sociabilizar, jugar. Pero si lo único que van a hacer en ese mismo momento, porque ni siquiera lo hayan planeado, son juegos donde él no va a poder participar, no va a tener ese tipo de sociabilización con los niños. Claro. Pues como hicieron todo lo que les dio la gana, repercutió
a todos los niveles en mi hijo, yo me vi obligada a denunciar todo esto. Entonces, todo el dossier, todo, se lo mandé al Justicia de Aragón. Ellos me han ayudado y de hecho ahora estamos en proceso judicial. Ajá. Y estáis a la espera de que haya una sentencia, o sea, por parte del Justicia de Aragón, me imagino que habrá pedido explicaciones, como se suele hacer, y se las habrán dado o no, o habrán tirado pelotas fuera, como se suele hacer. A ver, hasta donde yo sé, el ayuntamiento simplemente les dijo que sí que había habido 3 monitores, que se había trabajado de la mejor manera posible, pero a ver, ellos ya tenían todas las pruebas que se veía claramente que no era así. Entonces me ayudaron a que el caso llegase al juzgado. Claro. Vale, y entonces en este punto, o sea, el caso llegó al juzgado y ahora ¿en qué punto estamos? Pues lo primero a la espera de un abogado, porque no teníamos abogado. Ajá. Fuimos a hacer las primeras declaraciones sin abogado, porque además nos dijeron que no era necesario. Se supone que ahora estamos esperando tanto al abogado como a la espera de una fecha para juicio. Ya. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en ese juicio, porque el asunto a mí me parece escandaloso, francamente, ¿no? Y te preguntaba antes, y no sé si nos hemos perdido por el camino, si tú considerabas que estas cosas que están pasando, aparte de por parte de los monitores y de la escuela de verano, quitarse una incomodidad, entre comillas, de encima, si el caso de tu hija en esa localidad pequeña también pueda haber influido en estas decisiones que se han tomado con respecto a los dos. Pues yo pienso que el año pasado con el tema del colegio no, pero con el tema del ayuntamiento sí, porque como al final fue por los dos las quejas, Ajá. yo creo que este año sí han repercutido en los dos. Ujú. ¿Cómo está en este momento la niña en el nuevo cole? Está mucho más feliz. A ver, ha tenido algún conflicto que ha salido bien en el sentido de que a ella se la ha escuchado, se ha podido solucionar, se le ha dado voz para explicar lo que le había pasado, lo que le habían hecho, se le ha creído, cosa que en el otro colegio no. Han tomado medidas, se le ha preguntado por cómo se encontraba ella, en vez de negarle esas emociones, se le ha preguntado y se le ha valorado. Y la verdad es que tanto el cambio de colegio como el deporte, porque este año la hemos apuntado en deporte que le está haciendo mucho, mucho bien, ¿Mm? este año la vemos mucho mejor, mucho más tranquila, relajada, sin pesadillas. Ese colegio está en la misma localidad, el nuevo colegio. Está a 200 metros. Qué diferencia, ¿verdad? Sí. Que el trato, lo que tú dices, dar credibilidad, escuchar, preguntar cómo te sientes, todo eso ha hecho que ante cualquier incidente que siempre se puede producir, pero que si se reconduce, pues el resultado sea distinto, ¿no? ¿Qué Sí. diferencia decía en comparación con el otro colegio que lo primero que hacía, según tú refieres, es negar cualquier tipo de acoso, de maltrato? Sí. Pues nos alegramos mucho. ¿Y el niño cómo está? Pues bien, porque al final es muy pequeño y se quedó yo creo que con la parte final de la escuela de verano, cuando llegó la monitora puesta por atención temprana, esa chica sí que le trató muy bien. Al final mi hijo, a ver, muchísimos niños, yo creo que ven más allá de la persona. Y cuando esa chica entró en la escuela de verano, mi hijo salió corriendo directo a ella a abrazar. Le ha tratado muy bien, Qué bien. estuvo en todo momento involucradísima porque bueno, las otras personas que estaban trabajando allí les daba igual todo.
estaban allí porque tenían que cobrar y pum, les daba igual todos los niños, pero el que más mi hijo, Claro. además lo sé por otras mamás, que cuando mi hijo tuvo alguna crisis lo encerraban en una habitación autolesionándose hasta que se quedaba dormido del cansancio. Madre mía. De todas maneras, o sea, por parte de los monitores, fatal. Ahora, a mí me parece casi más fuerte que el ayuntamiento, que es quien tiene la responsabilidad de la contratación de esos monitores, etcétera, mm, dicho mal y pronto, le importe tres pitos si contratan a personal idóneo o no. O sea, si hay idoneidad por parte de esos monitores para tratar con niños lo primero, con niños con necesidades educativas específicas lo segundo. A ver, este año, por ejemplo, cuando yo puse las alegaciones, mm, también puse varias preguntas. Una de ellas era si este año se iba a poner algún monitor con cierta titulación para niños con necesidades especiales. A lo cual me contestaron dentro de todas las respuestas que por supuesto, porque el ayuntamiento velaba sobre todo y ante todo para el beneficio de las personas con discapacidad y sobre todo los niños, por supuesto. Lo cual me parece un poco extraño después de todo lo que pasó el año pasado, claro. Que se vele tanto por la inclusión, por el tema social, pero una de dos, o hacen lo que le hicieron el año pasado o les dejan excluidos en vez de incluidos. ¿Qué van a hacer tus hijos este verano? Bueno, lo primero yo voy a seguir luchando porque entren en la escuela de verano, sobre todo por el niño pequeño, porque es una necesidad que él tiene. Y en el caso de que sigan empeñados en que no, porque yo pienso que es ya por sus santas, nos sacaremos los bonos en las piscinas municipales y por las mañanas yo me iré con ellos, pasaremos allí las mañanas y en agosto nos iremos de vacaciones. Bueno, pues Evoe, yo te deseo en nombre de NACE toda la suerte, tanto en esos procedimientos que tienes abiertos de juicios y demás, como en este desafortunado camino, ¿no? Para que te acepten a tus hijos en la escuela de verano. Y claro, lo que nos gustaría es que estas cosas pues no volvieran a pasar, ¿no? Porque además en una misma familia, acoso, en el caso de la niña, y luego presuntamente maltrato, ¿eh? O digamos presuntamente las dos cosas, porque ya sabes que hay que hablar de Mm. presunción porque no es cosa juzgada, ¿no? Pero bueno, para nosotros está claro. Eh, que te hayan tocado a ti estas desafortunadas circunstancias, pues la verdad que es muy lamentable y deseo de corazón que esto se corrija y que no vuelva a pasar. ¿Quieres lanzar algún llamamiento, decir algo aquí al final? Pues sí, la verdad es que las familias, que por desgracia seguramente sean muchas, que sufren algo así, que no lo dejen pasar. Mm, que da miedo enfrentarse a algo así, pero es que al final un hijo es un hijo. Ellos son los más vulnerables, tienen menos recursos, pero lo necesitan. Necesitan que se les ayude, que se les escuche, que se les valore y sobre todo para que vean que no están solos, que los padres, aparte de para ayudarles a hacer los deberes, para regañarles cuando hacen las cosas mal, también estamos para que se les ponga en sus lugares y que se les dé su sitio, pero no solo en el colegio, sino en el mundo. Así Y es. que da miedo, pero hay que hacerlo, porque a veces sí que se nos escucha, y si no es de una manera, de otra. Pero al final, si no luchamos nosotros por nuestros hijos, no lo va a hacer nadie. Pues aquí queda hecho este llamamiento y estas manifestaciones de EBOE. Te agradecemos mucho que, que nos hayas trasladado
todo esto que ha sucedido en esa localidad de Huesca y seguimos en contacto para que nos cuentes cómo sigue el asunto, ¿eh? Así que muchas gracias A y, vosotros. y nada, un abrazo fuerte y nos despedimos hasta dentro de 15 días y mientras tanto, sed muy felices. Adiós.